¿Qué diría usted si alguien dice lo siguiente? Lo que Israel está haciendo en Gaza es como lo que Hitler hizo con los judíos. O si dijera, no hay explicación para el comportamiento de Israel con el pretexto de luchar contra Hamás, mata a mujeres y niños. Claro, si eso lo dice cualquiera, uno dice se trata obviamente de un antisemita y habría que aplicarle en el caso de ser argentino la ley antidiscriminatoria. Ahora, si lo dice el presidente de un país, y ese país es nada menos que uno de los países más importantes del mundo, como es Brasil, lo dice el presidente Lula da Silva, es muchísimo, muchísimo más grave. Vamos a ver qué nos dice al respecto el representante del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Helbrun. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel. Un gusto estar hablando con ustedes, como siempre. Y entonces, ¿qué dice usted respecto de estos dichos? Bueno, ayer salimos muy duro contra Lula, del mismo modo que lo hizo el propio Israel, donde lo han declarado persona no grata hasta el momento que se retracte, e invitando a su propio embajador a visitar Yad Vashem. Nuestro propio comunicado dice que no se puede comparar la guerra justa de Israel contra un grupo terrorista como Hamás, donde se está buscando primero desmantelar a este grupo terrorista que juró que volvería a hacer lo mismo que el 7 de octubre, que es el día que más judíos han sido asesinados después de la Shoah. En segundo lugar, ir a recuperar a sus propios ciudadanos que están secuestrados en manos de Hamás. Que no puede esto ser comparado de ninguna manera con la matanza sistemática de 6 millones de judíos para borrar digamos, a los judíos del mapa. En todo caso, a quien sí se podrá comparar y se queda corto es a Hamás, y nunca a Israel. Ariel, claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Desconocimiento por parte del presidente Lula? ¿Es ideológico? ¿No es tan nuevo? Sin duda es ideológico. Y es ideológico y, digamos, desde la izquierda no sabemos de qué se trata, pero si podemos atacar la posición de Israel, lo vamos a hacer. Yo creo que no ayuda a su pretendida posición de tratar de generar la coexistencia de dos estados pacíficos que convivan entre sí. Esto no ayuda de ninguna manera. Cada vez que Lula y su gobierno tienen la oportunidad, decide criticar a Israel, y cuando se le sale a hablar de este tema, él dice, no, pero si Brasil es miembro observador de IRA. Digamos, está muy cómodo en esa postura, pero no piensa jamás, primero que no fue una iniciativa de su gobierno, sino que es algo que hizo Bolsonaro y ahí quedó. Brasil está muy incómodo Para alguno en que no esa postura. entendió, solamente explicar, Sí, ahora, miembro observador de la IRA significa la International, ¿viste? Porque uno... Holocaust. Bueno, a ver, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, Eso, porque si no... no, pero a eso iba. Es decir, hay un organismo internacional compuesto solamente por países, todas democracias, de la cual Argentina es el único país de América Latina que es miembro pleno. Durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil pidió incorporarse. Antes de que uno sea un miembro pleno, tiene que pasar unos años mostrando que tiene un verdadero compromiso en la lucha por el recuerdo del Holocausto y por la lucha contra el antisemitismo, cosa que está dejando bastante en claro de que no sucede en este caso. Pero ellos están muy cómodos utilizando esto para poder seguir sosteniendo de que no son antisemitas, y están muy incómodos dentro de IRA, dentro de este mismo organismo, primero porque nunca va a ser lo necesario para poder ser admitido como miembro pleno mientras este gobierno esté. Porque no va a dejar este discurso de lado, porque no va a adoptar la definición de antisemitismo del Estado brasileño, porque si lo hiciese, todas sus declaraciones quedarían, como vos dijiste en la presentación,
catalogadas como declaraciones antisemitas. Así que, y al mismo tiempo es, por un lado, mostrar mayor acercamiento a sus socios iraníes dentro del BRICS, habiéndole permitido a Irán que 2 buques de guerra se estacionen, atraquen en el puerto de Río de Janeiro, y por el otro lado desconocer de que los propios socios de Irán, como Hezbollah, intentaron llegar hasta Brasil para cometer atentados, y si no hubiese sido por la ayuda de la inteligencia de Israel, no lo hubiesen podido desbaratar. Importante este punto que has mencionado también. Quiero preguntarte por las medidas, porque las declaraciones de Lula tienen, claro, una connotación política, y la pregunta es, desde el Centro Wiesenthal, desde otros organismos, ¿qué medidas se pueden adoptar frente a lo que ha dicho el presidente Lula, más allá de las declaraciones, obviamente? No, por supuesto que primero desde nuestro lugar tratar de, gracias a medios como el tuyo y a todos aquellos que tengamos oportunidad en toda la región, desvirtuar estas declaraciones y hacer, primero, por qué están equivocadas y por qué tienen mala intención. En segundo lugar, buscar si existe algún tipo de rectificación por parte del gobierno brasileño, pero por lo pronto, dentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, esto va a estar muy mal visto para un gobierno que en todos momentos dice que es un miembro observador. Ya ha sucedido, por ejemplo, con el caso de El Salvador, que, digamos, tenía la misma categoría de miembro observador, y por no haber mostrado un compromiso durante un tiempo específico fue expulsado del organismo. Y por el otro lado, diplomáticamente, Israel ya empezó a tomar las medidas que corresponde, como bien conté al principio. Bien, Israel lo declara Lula persona non grata hasta que se rectifique. ¿Hay algunas otras instancias, digo? Y lo invitan al embajador brasileño a recorrer Yad Vashem y a poder transmitirle a su gobierno de por qué son las razones en por qué está equivocado. Bien, usted ha activado mucho en términos jurídicos, porque en realidad, claro, lo político es algo declamativo muchas veces y, claro, muestra qué es lo que piensa cada uno, pero luego vienen las sanciones, que a veces son tan importantes, y, claro, la ira en realidad para el presidente Lula puede ser un tema menor relativamente. La pregunta es la OEA menor, en otros sí. ámbitos, en el ámbito de la OEA, en el ámbito de las... ¿Qué se puede hacer para algo tan grave? Yo creo que, mire, he escuchado desde 4 meses y medio muchas cosas, pero algo de este nivel me parece que no. Creo que superó todo. Sí, yo creo que Petro y Boric han superado. Lo que pasa es que en ningún momento ellos tienen la misma postura internacional o el mismo Pero reconocimiento no internacional dijeron que puede que lo que ser. Israel está haciendo es lo que Sí, sí, hicieron los Petro lo nazis. dice todos los días. ¿Así que es lo que hizo Sí, sí, Hitler? sí, sí. Sí, Petro lo dice todos los días. La verdad que ha transformado su cuenta de X en una cloaca. Pero bueno, la situación con Petro es diferente. En algún momento el pueblo colombiano se lo va a hacer pagar, porque no es la postura del pueblo colombiano. El pueblo colombiano en general quiere al pueblo de Israel. Y esto lo ves en las calles, y que el presidente por primera vez en la historia esté tomando esta postura, le va a pasar factura. En cambio, el tema de Lula es mucho más grave, sobre todo porque una cosa es que Irán haya entrado a la región a través de Venezuela, de Bolivia y de, digamos, Cuba, Nicaragua, y otra cosa es que sea socio de Brasil, lo cual le daría una preeminencia en el continente mucho mayor y muy distinta a la que por supuesto estos otros países implican. Bien, Yo creo que sería muchísimo más grave en la balanza. Y el tema de la ira no es poco importante, porque es la contención que utiliza el gobierno brasileño para poder seguir diciendo estas cosas.
Entonces, en el momento de que su única barrera para poder seguir diciendo estas cosas se caiga, queda definitiva y diplomáticamente muy mal parado frente a los demás gobiernos y a otros gobiernos más moderados con los que quiere mostrar, como quiere mostrarse a veces Lula. Desde el punto de vista de organismos como la OEA, bueno, dependerá lo que haga eventualmente la OEA. Posiblemente estemos esperando por parte digamos, del encargado para el combate de antisemitismo en la OEA, que también es brasileño, algún tipo de declaración en las próximas horas. Bien, me imagino que como siempre estarán ustedes trabajando, primero, como dijiste, en esclarecer claramente lo que es esta barbaridad que ha dicho el presidente Lula, y por otro lado buscando los mecanismos jurídicos que pudieran haber como para que las sanciones que correspondan incluso a un país tan importante y a un presidente como es el presidente Lula puedan llegarle, porque la verdad es más que preocupante que alguien pueda llegar a decir una barbaridad como esta con total impunidad. Por suerte el Centro Wiesenthal y esperemos también el alto comisionado para el combate contra el antisemitismo de la OEA digan lo suyo, pero que además los países lo digan. Desde nosotros vas a esperar más cuestiones a lo largo de las semanas que vengan. No, estamos trabajando en eso, pero hasta que no suceda como corresponde, no lo podremos decir. Pero hay más cosas para hacer que las haremos a lo largo de las semanas que vienen. Me imagino. Por eso agradecerte como siempre y estaremos atentos a lo que el Centro Wiesenthal y otros organismos hagan frente a estas realmente indignantes declaraciones del presidente Ignacio Lula da Silva. Ariel, gracias como siempre. A ustedes, hasta luego. El doctor Ariel Helblum, el director para América Latina del Centro Wiesenthal. La verdad, lo de Lula da Silva es escandaloso. Israel lo ha declarado persona non grata hasta que se rectifique. Y me parece que la misma actitud debería ser tomada por, bueno, desde ya todas las instituciones del pueblo judío y ojalá también muchas otras que no son del pueblo judío y que comprendan que haber comparado la guerra contra el terrorismo, aquella que significa esta agresión que recibió Israel el 7 de octubre, el secuestro de sus ciudadanos y una guerra espantosa, compararla con el genocidio más atroz de la humanidad y de la historia, cual fuera la Shoah, es realmente una inmoralidad imperdonable.